Hola, bienvenidos a esta sesión de CodeRage. Mi charla, como habréis adivinado por el título, gira alrededor de el mundo del testing, de los tests que escribimos y cómo los escribimos y la utilidad que esto puede tener. Lo primero que quiero llamar la atención es que esta charla se origina por una preocupación que he tenido yo, que es que quizás estoy equivocado, pero mi percepción es que la comunidad Delphi en general escribe pocos tests. Podéis haceros estas preguntas y reflexionar sobre ello, pero seguramente estaréis de acuerdo conmigo en que es así. No solemos ser una comunidad que apueste fuertemente por el uso de los test unitarios. Bien, pensando sobre ello, tratando de buscar las causas, creo que caen en dos grupos. Uno de ellos sería una especie de trampas mentales o barreras mentales que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Tendemos a pensar, bueno, ahora hago el código y luego escribiré los tests ya si tengo tiempo, ¿eh? Pero ese después pues no llega nunca. Otro pensamiento típico es no tengo tiempo, esto es un desperdicio de tiempo, pero si lo pensamos bien, nos pasamos un montón de tiempo probando nuestra aplicación, ejecutando lo que estamos haciendo para comprobar que funciona nuestro código y que no hemos roto nada. Y otro montón de tiempo cuando hay algún error debugando para entender o tratar de corregir aquello que falla. Así que tampoco es una excusa muy buena. Por último, pues hay gente que me he encontrado pues, que piensa que esto de escribir test pues es un poco redundante, ¿no? Pues ya tenemos el código, ya veo si funciona, para qué quiero los tests, si ya me funciona, para qué quiero los tests, y si no me funciona, lo que tengo que hacer es arreglarlo y no escribir test. Pero si piensas esto es que no has acabado de entender de qué va esto del testing, ¿eh? Otro tipo de barreras que podemos o que creo que nos podemos encontrar y que nos frenan a la hora de adoptar los tests en nuestra comunidad, pues es que quizá hay demasiada ceremonia para ponernos en marcha, ¿no? Hay que instalar frameworks, librerías, plugins, generar esqueletos de código, luego poner atributos. En fin, no parece muy rápido y quizá eso pues hace que nos dé un poco de pereza y no encontramos el momento de ponernos en marcha. Por otro lado, está el propio modelo de XUnits, de estos frameworks de XUnit, que tampoco ayuda mucho, porque fijaros en el código de la derecha, pues al final el sitio donde está el test, que sería esta parte, pues ni es muy legible el test, ¿eh? ni está como oculto, ¿no? Queda un poco escondido aquí entre tanta ceremonia, código de ceremonia o código de infraestructura, nos queda un poco oculto realmente dónde está el test, ¿no? Y eso que es aquí solo hay un test, ¿de acuerdo? Por otro lado, el escribir un código de test de calidad que siga la disciplina de arrange, add, asser, pues depende totalmente de la voluntad del autor, y en este sentido pues el framework no ayuda nada, o más bien nada. Sin embargo, otro mundo de test es posible, ¿eh? Se conoce como specification by example, ¿de acuerdo? Y esto tiene su origen en que precisamente el concepto del término test creó bastante confusión fuera del mundo donde se originó, la comunidad que lo originó, porque test es algo que uno intuitivamente piensa que es algo que hace después de haber hecho el código, ¿no? Yo testeo aquello que he hecho, ¿de acuerdo? Y esa nunca fue la intención de los test unitarios.
Así que cuando se dieron cuenta y tomaron conciencia un poco de esto, los gurús de la comunidad de testing, pues bueno, poco a poco fue emergiendo otro concepto, Behavior Driven Development, y al final el concepto de test, pues, o el término test hoy día, pues se habla bastante de este concepto de especificaciones ejecutables. Es un término que yo creo que está bien, porque habla de especificación, o sea, yo especifico lo que mi código debe hacer, no testeo lo que mi código debe hacer, que lleva esta carga intuitiva de que es algo que haces después de escribir el código. La gracia de los tests está en escribirlo antes de que tu código esté, como veremos en breve. Así que con este otro enfoque de especificaciones, pues en otras comunidades, en otros lenguajes, existen frameworks que van orientados en ese sentido, pero en Delphi, pues que yo haya encontrado, no había ninguno, así que ya que me quejaba de que se escriben pocos test, pues si esto era la causa, pues me he animado a crear una pequeña librería que tiene el enfoque de Specification by Example, o Behavior Driven Development. Aquí a la derecha tenéis un ejemplo real de cómo funciona. Como podéis ver, se escribe directamente una descripción del comportamiento que uno espera que tenga el programa. No vamos a entrar en el detalle muy técnico de cómo funciona, luego veremos una demostración, pero es simplemente para ver aquí la diferencia de enfoque entre el XUnit y este tipo de frameworks, que el enfoque es especificar requisitos y a la vez que esos requisitos se puedan validar que funcionan en nuestra implementación. Así que esto que veis a la derecha es directamente ejecutable, y lo que uno vería por pantalla o en la consola, si lo ejecutara, sería esto que vemos aquí a la izquierda. ¿De acuerdo? Esta es la salida real de este ejemplo de código. Bien, entonces, como vemos, el verdadero valor de escribir test, o de escribir especificaciones, en realidad, que es el propósito inicial que siempre ha tenido esto, no es el de comprobar que mi código funciona. No era esto. Esto es una masa más, pero en realidad lo que te está haciendo es poner el enfoque en clarificar los requerimientos desde el primer momento. Por supuesto, una vez que yo tengo este código que testea, si trato de evolucionar el producto y rompo algo, me voy a dar cuenta enseguida que he roto uno de los tests, porque los puedo ejecutar todos de golpe, continuamente. Claro, esto es una gran ventaja porque esto es mucho más barato que estar horas y horas buscando a ver qué he podido romper a lo mejor el mes pasado. Además, este estilo de test o de specification, este estilo, como hemos visto, a la vez nos está documentando el sistema porque nos obliga a redactar de forma clara qué es lo que tiene que ocurrir, cuándo debe de ocurrir, y qué es lo que el programa debe responder. Esto nos va a permitir tener unos requisitos y una implementación totalmente modular y un diseño, y nos va a forzar, con poco esfuerzo por nuestras partes, nos va a empujar a tener un diseño más modular. Y por supuesto, otra ventaja de los tests en general, de tener código testeado, que es muy importante en realidad este punto, es que si no tenemos esta red de seguridad que nos dan los tests, pues refactorizar el código, tratar de mejorarlo, es algo que nos da miedo. Normalmente en un código complicado intentamos no tocar, o no tocar mucho, o tocar lo mínimo para que no se rompa, pero eso acaba haciendo que
muchas veces compliquemos el código todavía más para no tocar lo que ya funcionaba, etcétera, etcétera, lo cual va haciendo que el código en realidad empeore a una gran velocidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces el ciclo de trabajo, la esencia del ciclo de trabajo con este enfoque, con tanto test unitarios como cualquier tipo de test, un poco es este que vemos aquí. O sea, yo primero escribo el código del test, porque en realidad no era un test, era una especificación lo que debíamos escribir, y es con ese espíritu que hay que hacerlo. Entonces, aunque no usemos un framework como MiniSpec y sigamos usando XUnit, lo que es muy importante es tener en la cabeza esto, que lo que estás escribiendo es el código que especifica la implementación que vas a tener y debes escribirla antes, no después. Bien, una vez que escribes este código, claro, como lo acabas de escribir, pues seguramente falla en este momento y comenzarás con un estado, el típico estado rojo en los tests. Después trataremos de escribir el código más sencillo y el menor posible para lograr que el test pase, con lo cual estaremos en estado verde. Pero aquí no acaba. Aquí no acaba el trabajo. Ahora lo que hay que hacer es, una vez que ya conseguimos que se cumpla el objetivo de nuestra implementación, lo que hay que centrarse es en la calidad, en que ese código esté bien hecho. Entonces entramos a hacer refactor, pero manteniéndonos en verde. Esta es la gracia. Y volvemos a comenzar. Cuando estemos a gustos con el refactor, cogemos una nueva especificación y repetimos el ciclo. A medida que añadimos casos, más y más casos más complicados, por fuerza la implementación necesita cada vez generalizarse más para abarcar esos casos que vamos introduciendo. Y de esa manera es como el diseño va emergiendo a partir de las especificaciones y de código real funcionando. Bien, lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo en varias tomas, 5 tomas, me parece que es 5 secuencias de la posible evolución que podría tener en nuestro código al crear un juego de master-min ilustrado con este sistema de especificaciones que el código yo ya lo tengo hecho, pero vamos a mostrar un poco estas distintas etapas para que se pueda apreciar bien esta evolución y esta generalización y cómo es en realidad este ciclo de trabajo. Para quien no conozca master-min, hay aquí una breve explicación y una foto de Wikipedia. Es un juego que básicamente consiste en descifrar un código de 4 colores a base de ensayo y error, donde el feedback que te da el juego es las fichas que están, cuántas fichas tienes en la posición correcta y cuántas tienes ese color pero no están en la posición correcta. Tenemos aquí nuestra primera toma del juego. Esto sería, digamos, lo primero que uno podría escribir para hacernos una idea. Nuestro primer requisito que se nos puede ocurrir pues es que queremos que el usuario sepa cuántos dígitos ha acertado, ¿no? Si ha acertado los 4 dígitos, sería el caso, el happy path típico, pues que informe pues eso, ¿no? de que ha acertado todos esos dígitos. Uno está pensando digamos, en la feature de mostrar cuántos ha acertado, pero hay que empezar por algún caso, ¿no? Entonces, el primer caso que uno podría probar pues sería el que aciertas todos los dígitos, porque es el más obvio y el caso más feliz, ¿no? Entonces, uno podría empezar escribiendo un esquema como este, más o menos sencillo. MiniSpec nos va a pedir una clase que representa el estado de los tests a lo largo de la ejecución.
Yo solo tengo que darle la clase, él lo va a crear en cada momento, lo va a manejar de forma automática, lo va a destruir cuando toca, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este caso, como acabamos de escribir esto, pues como decíamos en la introducción, estamos en rojo. El código ni siquiera compila porque esto de aquí pues no tiene nada todavía, ¿eh? Y en cambio yo estoy pensando, estoy esbozando cómo puede ir esta implementación, ¿eh? Estoy diseñándolo aún, entonces, bueno, estoy pensando que aquí voy a guardar pues, realmente el estado del juego en esta clase, que es la que lo va a controlar, de mastermin, que aún ni siquiera existe, que va a ser, digamos, el engine, el motor que controla el juego en sí, ¿de acuerdo? Entonces, lo inicio en un estado con un código secreto. En el juego real, seguramente lo que vamos a hacer es que esto se genere aleatoriamente, pero yo para escribir el test, pues quiero poder especificarle cuál es ese código secreto interno, porque si no, no puedo escribir el test, ¿no? Bien, entonces lo siguiente que tengo que capturar es el ensayo del usuario, ¿vale? O sea, el juego está en un estado, tiene un código secreto, pero de alguna manera lo mínimo que tiene que pasar es que de alguna forma hemos de obtener la respuesta o el ensayo que el usuario quiere hacer. Y estoy pensando que el usuario, como hemos dicho antes, pues pone los dígitos correctos. Entonces, ¿qué tendrá que pasar? Pues que tendremos que mostrarle que hay 4 aciertos, ¿no? En esta situación hay que mostrar que hay 4 aciertos. Entonces, lo que yo esperaré es que el juego, de alguna manera, me informe, tendrá alguna manera de informarme, pues el estado de, pues eso, de valores correctos para esta jugada. Así que yo querré, o esperaré, mejor dicho, ¿no?, que el valor de ese estado coincida con 4. Esto es lo que yo voy a querer. Bien, esto sería el estado red. Aquí esto no compila. Vamos a pasar a la toma 2 para ver cómo esto podría continuar. El 2 creo que era este, sí. Bien. En el 2, la feature, perdón, esto veníamos de aquí, digamos, ¿no? Ahora hemos añadido mastermin aquí. Hemos creado la clase que es el motor del juego y la hemos añadido al contexto del test, que es lo que se llama el mundo, el world de las especificaciones. Es lo que va manteniendo el estado a lo largo de estos pasos, el given, el when, el then. Se conoce esto como pasos. Bien, entonces lo que hemos hecho es lograr que esto compile. ¿De acuerdo? Esto ahora compila. Y lo hemos hecho pues con una implementación, como decíamos en la introducción, lo más sencilla posible. O sea, no nos hemos complicado mucho. Tan sencillo como decir que el estado, una vez que yo pongo recibo el ensayo o el intento del jugador, pues poniendo aquí que hay 4 valores correctos, el test ya pasa. ¿De acuerdo? Alguien puede decir, esto es trampa, estás haciendo trampa. No, estoy siguiendo las reglas. Las reglas es que el test pase con el menor esfuerzo posible. ¿De acuerdo? No voy a crear complejidad accidental, porque en cada momento me voy a centrar en el código más simple que yo pueda. Bien, esto pasa, vamos a ejecutarlo. Hemos dicho que estas especificaciones son ejecutables. ¿Qué significa eso? Significa, fijaros que esto lo estamos escribiendo, curiosamente, la inicialización. Puede haber otras maneras de organizarlo, pero esta es la más simple y MiniSpec no nos exige
o nos exige escribir lo mínimo, escribir el requisito claro y los casos de prueba de forma clara, y ya nos impone un orden. Este es el escenario en el que estoy pensando, todos los dígitos son correctos y aquí voy haciendo un código que se autoexplica. Entonces, cuando yo ejecuto esto, voy a hacer que se pare para que podamos verlo, porque si no, la salida por consola es por consola en este momento. Eso es configurable, pero por defecto es por consola. Cuando yo ejecuto aquí, pues efectivamente veo aquí la salida y tengo el resultado. Hay un test pasando y ninguno que falla. Además, obtengo un resumen legible del test que estoy haciendo. Voy capturando aquí los mensajes. Podemos pensar que no tiene mucha gracia porque en realidad lo he escrito yo y así es, no es muy complicado, pero luego veremos otros ejemplos donde esto es un poco más interesante. Bien, el test ya pasa, como decíamos, vamos a dejarle que continúe la ejecución y vamos a pasar a la toma 3 o secuencia 3 del proceso. Si la 3, no me equivoco, es esta. Bien, vamos a ver. Bueno, una vez tenemos este mínimo, claro, no tenemos solo que acertar, ¿no? O sea, ya tenemos el caso en el que pones 4 valores correctos, ya lo tenemos pasando, pero nuestro juego tiene que hacer más cosas, ¿no? Hay más requisitos a probar, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es poner el foco en esa feature. Nos damos cuenta de que el requisito es un poco más concreto, ¿vale? Y pues le decimos aquí esto, ¿no? Que reescribimos, vamos reelaborando la especificación. Perdón. ¿Vale? Y yo estoy en el caso en el que los dígitos son correctos, pero claro, en general no solamente hay que decir los dígitos correctos, sino también los desplazados. O sea, los que aparecen en el código secreto, pero que no los has puesto en la casilla correcta. Y además me doy cuenta de otra cosa, que es que si acierto los 4 valores, la partida termina. Y esto no lo estábamos contemplando, ¿no? Así que añado esta expectación, ¿vale? Es decir, bien, cuando yo acierto los 4 valores, me tiene que decir, ¿no? El estado del motor del juego es que hay 4 correctos, pero tiene que ser que el de desplazados es 0 y de que la partida se ha acabado. Esto es el estado correcto final que tiene que haber en esta situación. Esta sería la especificación de ese estado, digamos, completa. No solamente los que ha acertado, sino los desplazados, y tiene que detectar que la partida se ha acabado. Esto funciona, compila, hemos hecho una evolución sobre esto. Como siempre, habríamos escrito primero estos tests y los habríamos hecho pasar, ¿cómo? Pues de la forma más simple. Tan sencilla como esto es detectar que hay 4 valores correctos. Esta implementación, en principio, ya es buena, es así de simple, pero ¿cuándo acaba la partida? Cuando hay 4 correctos. Hemos guardado el valor de los correctos como teníamos antes. Y fijaros que no estoy haciendo nada con los desplazados, porque es que me coincide que el objeto este se inicia a 0 y por tanto ya el test ya pasa correctamente sin que yo haga nada más. Sí, vamos
a pararlo un momento también. Ok, aquí podemos verlo, está todo correcto. Tengo un test pasando, que es el de los 4 dígitos, ¿vale? Y ninguno que falle. Ok, esto es un poco el esquema básico y ahora, en este caso, más o menos sencillo, porque es un juego más o menos sencillo, pues podemos pasar a tener caza mayor sobre el trabajo a realizar. Vamos a cerrar esto para ir al estado 4 o a la toma 4, que si no me equivoco es esta. Vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que pasa aquí es que vamos a verlo aquí abajo. Ahí. Lo que pasa aquí es que, ven, yo ahora me doy cuenta de que sí, tengo que detectar el final de la partida cuando es 4, ¿de acuerdo? Cuando acierto los 4, quiere decir. Pero claro, ese estado, cuando yo no acierto 4, pues tiene que valer false y eso no lo estoy capturando. Así que decido poner el foco en ese requisito, en que se detecte bien el final de la partida, ¿vale? Así que, pues, reescribo mis requisitos, ¿de acuerdo? Es decir, ya ahora estoy centrándome en la feature, me doy cuenta de que tengo que poner foco en la feature de detectar eh, el final de la partida de forma correcta y para eso no me basta con un caso solo, necesito unos cuantos más, pero todo el rato es alrededor de la misma lógica. Entonces, fijaros que ahora lo que estoy haciendo aquí es lo que se conoce como un esquema de escenario, que en realidad es como una plantilla, porque lo que voy a hacer es todo el rato es dado que el código secreto es este, que puedo coger cualquiera, si el jugador intenta cierta jugada, le voy a informar de si la partida ha terminado o no, ¿de acuerdo? Así que creo este esquema de escenario y lo voy a comprobar con todos estos valores. Entonces, fijaros que aquí hay que ser astuto a la hora de escoger los casos, ¿no? No vamos a hacer 10.000 millones de casos. Vamos a intentar tener un grupo de casos que cubran realmente todos los escenarios, todas las variantes, perdón, del mismo escenario, ¿vale? Entonces, bueno, una forma sencilla que puede valer para este caso es, empiezo con este, que es el correcto, ¿no? El jugador acierta los 4 valores y ahora escribo simplemente fallando uno de los dígitos en cada lado, ¿vale? Pruebo también alguno aleatorio, ¿vale? Algunos casos extraños, digamos, o que fallan todos, o bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo importante es diseñar estos casos, pues eso, de forma astuta, con lo que aquí, pues tener un buen QA es una buena cosa que nos ayude a pensar realmente en todas las posibilidades que el usuario nos puede plantear. Este escenario es un juego más o menos sencillo y son fáciles de prever, pero en la vida real, con pantallas interactivas y esto, pues la cosa a veces puede ser más complicada y los programadores somos optimistas por naturaleza, tendemos a pensar solo en las cosas cuando van bien y por eso es bueno que haya múltiples perfiles en un equipo para crear test con calidad. Bien. MiniSpec tiene otra manera también una herramienta de apoyo para comprobar los tests, más allá de verlos en la consola. Tenemos esta pequeña herramienta que se queda instalada aquí y ya no necesito ejecutar. Simplemente cuando hago un build, él va a detectar automáticamente los casos
se informa. Puedo ver realmente si me ha fallado el último o lo que normalmente estaremos enfocados en uno, con lo que tenemos un feedback muy rápido. Podemos incluso lanzarlo desde aquí, las especificaciones, pero también tenemos este modo de ver el resultado, ¿vale? Simplemente es que cuando yo hago build, el MiniSpec Watcher, que es esta herramienta, lo que hace es lanzarlo, pero pasándole un parámetro para que en lugar de generar la salida por consola, la genere en HTML. De esta manera, yo puedo tener aquí el mismo informe, esto lo puedo tener abierto, puedo tener esta página que se autorrecarga y yo simplemente compilo y por el hecho de modificar el exe, esto se va a refrescar. Ahora no ha cambiado nada y no me doy cuenta, pero si yo modifico un test para hacerlo fallar a propósito, y compilo de nuevo, automáticamente se me despliega el test que falla. Porque será lo normal, que yo quiera poner el foco no en lo que va bien, que ya sé que va bien, sino en la parte que estoy trabajando. Entonces, normalmente si yo escribiré el test y normalmente pues no pasará bien y tendré que ir sofisticando el código de la implementación en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente pues yo iré trabajando aquí. Como hemos visto antes, no hacía falta calcular los desplazados porque ya coincidía el cero, pero en el momento que yo hago múltiples escenarios, esto ya no es así y uno haría evolucionar el código, lo va haciendo más sofisticado para abarcar más casos, ¿no? O sea, la receta de ir poniendo cosas como esta tiene un recorrido corto. A la que pones unos cuantos escenarios más complejos, te empiezas a crear un código pues duplicado, etcétera, etcétera, que en la parte de refactoring, en la etapa de refactoring, es lo que debes ir eliminando. Tienes que ir aumentando la calidad del código, haciéndolo, pues eso, más sofisticado para que esas soluciones muy simples que te han permitido que el código pase, que el test pase, perdón, pues como pueden ser quick and dirty, como decíamos, ¿no? Rápido y sucio, pues deje de ser sucio al menos, pero ya estando en verde, con lo que yo me doy cuenta enseguida si introduzco algún error lógico, porque tengo ya la red de test escrita y pasando en verde. Por lo tanto, puedo centrarme en mejorar sin temor a introducir nuevos bugs. Bien, como os decía antes, en este caso, que tenemos esta plantilla, vemos que aquí, cuando yo despliego los casos, si me fijo, veo que los valores estos ya están sustituidos aquí. ¿De acuerdo? O sea, MiniSpec realmente lo que está haciendo es ejecutar el mismo test, reemplazando en cada ejecución los valores por los valores de la tabla. ¿De acuerdo? Entonces esto por eso se llama un esquema de escenario, porque no es solo un test. En realidad aquí hay tantos test como filas aquí, que creo que son 7, ¿no? En total, correcto, 7. Hay 7 filas, por lo tanto hay 7 tests para el mismo escenario que es, o la misma feature que estamos intentando, que es detectar correctamente el final del juego, que en este caso es el escenario que nos interesa en esta feature. Solo le hemos pedido eso, ¿no? Es una feature centrada en que se detecte correctamente el final del juego. Bien, pues con esto esa feature estaría bien cubierta, tendríamos el happy path y los casos, una diversidad de escenarios, de ejemplos, donde ese escenario debe dar falso. Con eso podemos ir al último estadio, que sería este, si no me equivoco, toma 5, correcto. Bien,
Y ahora, pues lo que hemos hecho es completar para que se vea cómo a medida que el código va añadiendo features y se va sofisticando, pues bueno, poder ilustrar que esto lo podemos organizar, pues como es al final las especificaciones es código Delphi, pues simplemente hacemos uso de las técnicas normales del código Delphi. Podríamos seguir aquí distintos convenios, pero bueno, uno sencillo, si las features no son muy grandes, no tienen muchos casos, podemos guardar una unit por feature, aunque no hay nada que nos obligue a ello. Podríamos también crear varias units. Si tenemos una feature muy compleja, con muchos Cs, que no es recomendable, lo recomendable es tener features bien centradas, bien enfocadas, para que sean manejables, ¿no? Pues lo normal es hacerlo modular, hacerlo lo más atómico posible, ¿no? Pero bien, como digo, esto es código normal en Delphi, entonces podemos irlo organizándolo utilizando pues, lo que utilizamos normalmente en Delphi. En este caso, pues hemos factorizado algunas cosas en unas units comunes para poder hacer uses tanto en una como en la otra, ¿vale? Recordar que al principio el wall estaba aquí, y ahora ya no, para que se pueda compartir. Si tengo 50 features que trabajan con el mismo wall, básicamente, pues las puedo compartir. Si tengo otras 20 que requieren un wall ligeramente distinto y no quiero que tener un único wall muy grande y complejo, pues puedo crear varios también, no pasa nada. En este caso, pues tenemos la feature que teníamos originalmente de detectar correctamente el final del juego. Y para ilustrar, pues hemos añadido otra que es la que computa los puntos, ¿no? Cuenta realmente los puntos, pero los cuenta bien. Es otra de las features que necesitamos. Entonces cuenta tanto los correctos como los desplazados, ¿de acuerdo? Nuevamente, pues esto se puede resolver porque al final estamos testeando la misma cosa, pero variando los casos de prueba, pues lo podemos organizar de la misma manera con un escenario, con un esquema de escenario, y nuevamente es importante elegir astutamente los casos, los ejemplos de prueba para cubrir bien todas las situaciones, ¿de acuerdo? Nuevamente, si yo esto hago un win, lo tengo aquí, el watcher se me dispara automáticamente. No teníamos el autorreload, entonces la página no se ha recargado. Pero ahora sí, ¿vale? Tenemos 19 test pasando, ¿vale? Que podemos inspeccionar, exportar a PDF o lo que nos guste, ¿vale? Además podríamos añadir a MiniSpec otros tipos de reportes. Puede que en un futuro me anime a ello. De momento generamos HTML y consola. Pero bueno, como digo, es fácil de extender, tiene un diseño muy modular. Y, en fin, eso es todo. Queríamos ilustrar este ciclo de trabajo con un ejemplo ilustrativo. Espero que así haya sido, que os haya ayudado a entender mejor cómo crear test, cuál es su verdadera finalidad. Y, bueno, espero que MiniSpec os haya parecido atractivo y os animéis a probarlo. Nada más, muchas gracias a todos y nos vemos pronto.